Buenos días, buenas tardes. El día de hoy vamos a abordar el tema de la socialización. El objetivo es conocer el concepto de socialización en la niñez o en la infancia, ¿sí? Así como unos referentes teóricos. ¿Qué se entiende por socialización? Es un término que se utiliza para definir el proceso por el cual un sujeto o individuo adopta distintos elementos socioculturales de su entorno, de su ambiente, y ésta la va integrando a su personalidad, ¿sí? Para adaptarse en una sociedad, ¿sí? También es la asunción o toma de conciencia de la estructura social en la que un individuo nace, aprende a diferenciar lo aceptable de lo inaceptable en su comportamiento, lo cual se denomina socialización, ¿sí? Para eso debemos entender antes de esto que el ser humano es un ser social, ¿sí? Y mediante la interacción con otros sujetos se va desarrollando el proceso continuo de socialización. Entonces, el proceso de socialización va a ser un proceso de aprendizaje, donde se abordan las conductas sociales que son consideradas y adecuadas dentro del contexto donde este sujeto se encuentra, ¿sí? Pero también son las normas y valores que van a regirse a través de esos patrones conductuales dentro del contexto donde éste se esté desenvolviendo, ¿sí? A medida que van creciendo los niños, ¿sí? Maduran tanto física, cognitiva y emocionalmente, ¿sí? Buscando una independencia de los adultos, por lo que va a ser necesario el paso del control externo, que es de los padres, hacia el autocontrol interno, o sea, implícito dentro del niño, ¿sí? Este va a ir adoptando las normas y los valores caracterizados dentro de su cultura donde éste se está desenvolviendo, desarrollando su proceso de socialización, ¿sí? El proceso de socialización es un aspecto permanente, ¿sí? Siempre está en desarrollo. Inicia desde el momento del nacimiento y va progresando y evolucionando prácticamente en todas las etapas del ciclo vital del ser humano, ¿sí? Entonces, la socialización hasta cierto punto va a exigir que nosotros como sujetos dentro de un contexto social adoptemos distintos patrones que nos permitan tener una cierta independencia a la hora de adaptarnos a las expectativas de cierta sociedad donde nosotros estemos, vaya, socializando, ¿sí? Muy bien. Son tres etapas de la socialización. La etapa primaria, la etapa secundaria y la etapa que, pues, lógicamente, si son tres, terciaria, ¿verdad? En la primera etapa, antes de esto, quiero comentarles que los autores Papale, Oates y Feldman afirman que lo que ocurre en el mundo, la cosmovisión de un niño, es significativo, ¿sí? Pero no es la totalidad de lo que él va a seguir sintiendo cuando crezca, ¿sí? Por lo tanto, cada sujeto, desde que nace, inicia su propia historia de desarrollo humano, esta hasta que vive, ¿sí? ¿Ustedes no han visto la serie de Loki? ¿No? Rayos. Bueno, se las dejo de tarea. Después la ven. Pues este es un actor o es una película, ¿sí? Donde lo encarcelan o lo atrapan
porque viajó en el tiempo, ¿sí? Entonces, los guardianes del tiempo y del espacio lo encarcelan y lo meten a un cuarto y le empiezan a enseñar, ¿sí? Lo que él vivió hasta el punto donde él se escapó de donde estaba viviendo, ¿sí me entienden? Haz de cuenta, yo hoy agarro, me escapo, viajo en el tiempo y en ese viaje, pues me atrapan los guardianes del espacio y del tiempo, ¿no? Y me llevan a una tipo cárcel. Pues en esa cárcel a mí me meten a un cuarto y me empiezan a enseñar mi historia de vida. Hasta ese momento donde me atraparon, ¿verdad? O sea que el futuro todavía no lo conozco. Entonces, al muchacho, bueno, a Loki, le enseñan ese rodaje, pero como es un villano, pues escapó, regresó, etcétera, y se dio cuenta que no podía escaparse y agarra y empieza a ver lo que va a pasar en el futuro, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pasa que la cinta termina, o sea, significa que ahí muere. Entonces, el proceso de socialización y de desarrollo humano es siempre que está vivo, ¿sí? Siempre y cuando esté vivo un sujeto. De esta manera van a seguir influyendo ciertos agentes de socialización que en un momento más los vamos a abordar. La primera etapa de socialización se presenta en la infancia. El sujeto, el individuo se va a ver influenciado por la familia, por la escuela, por distintos agentes que en un momento más vamos a abordar, ¿sí? En esta primera etapa se van a definir características como el lenguaje, el idioma que va a utilizar, el fortalecimiento de la identidad de género, ¿sí? Y parte de la sociedad en la que éste pertenece, su cultura, ¿sí? Es aquella en la que el infante adquiere las primeras importantes capacidades intelectuales, desarrollo cognitivo, desarrollo físico y también desarrollo social, ¿sí? Esta es un papel que juega de manera crucial la constitución de la identidad del sujeto, ¿sí? Enseguida está la etapa de socialización secundaria, que se inicia en la edad temprana con la asimilación de las estructuras cognitivas y las habilidades lingüísticas y comunicativas para que a través de la pauta de valores, normas y significados reconocidos, le dé un sentido más personal, ¿sí? O sea, la asimilación es cuando identificamos que un sujeto, ejemplo, viene de la montaña, ¿no? ¿Cuáles son sus referentes? ¿Qué es lo que él conoce? ¿Qué idioma es el que él habla? Entonces, desde la infancia hasta de la etapa primaria, la etapa secundaria, se concibe todos estos aspectos que le rodean al sujeto, ¿sí? Que a su vez, él, cuando se traslade a otro lado, van a ser los referentes que él va a tener, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Chilpancingo no lo vemos normal que a una muchacha la vendan por 3 costales de maíz, ¿no? ¿O usted sí ve normal eso? ¿Usted sí lo ve normal, Rosy? No, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué no lo ves normal? Les pregunto. A ver, respóndanme. ¿Por qué no ven normal? A ver, Daisy, ¿está platicando? Platíquenos. Maestro, es que aquí la gente, de veras, ¿por qué no veo normal que, perdón, que cambien a las personas por
¿Me puedes decir otra vez? Y ya le prometo. Ok. ¿Por qué aquí en Chilpancingo, digamos, que en una ciudad aparentemente, no vemos o no concebimos la idea que sea normal que una mujer, una muchacha, sea intercambiada por 3 costales de maíz? Pues yo creo, maestra, porque no es base de la cultura o no son las costumbres que aquí tienen, porque vemos que en los pueblos sí se ve eso y para allá la gente es normal, pero aquí como que ya estamos un poco más, no sé, actuales o ya tenemos otro tipo de pensamiento, es que ya no aceptamos ese tipo de cosas. Yo creo que también por el conocimiento que tenemos de educación, ya tenemos un poco más de educación, estudio que las personas de estos lugares donde aún se siguen practicando este tipo de cosas. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Daisy. Muy buena participación. A ver. ¿Alguien que conozca, que venga de alguna comunidad, que lo vean, pues no normal, pero sí familiarizados? O sea, que ustedes ya asimilaron esa situación. ¿No? ¿Nadie? Maestra, pues yo en este caso tengo una vecina que viene de un pueblo. Y bueno, tengo igual un vecino, la verdad sí se me hizo muy raro porque pues ya que aquí no vemos eso, pues al parecer el muchacho aparta a la muchacha, o sea, ¿cómo le explico? Se podría decir que la muchacha fue apartada por el muchacho y cuando llegaron esos rumores, pues se hizo así como que, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Pues aunque sí aquí se ve raro que hagan eso de que estén apartando a las muchachas, pero como hay un pueblo, no sé, en los pueblos sí, como dicen pues que así es allá, aquí se nos hizo raro en la colonia que la apartaran, porque sí llegaron los rumores y a mí como que me sacó de onda, porque como eso no se vive acá, y para mí pues no fue normal eso. Muy bien. ¿Alguien más? Rosy, Ángela. Muy buena participación, Luz, con tu experiencia. Toño. Maestra, yo conozco a un familiar ¿Sí? que conoció a una muchacha que viene de la montaña. Entonces la muchacha ya es de edad grande, de la montaña podría decirse que ya tiene 30 años y ya son personas muy adultas, que ya no se pueden casar, ya no se pueden, ahora sí como dijeran, quedadas, porque pues allá se casan de 12 años, de 13. Entonces el muchacho iba a la casa de la muchacha y lo trataban de lo mejor porque pues ahora sí que se había quedado con la muchacha ya muy grande, que son sus costumbres, pues son sus costumbres que ellos tienen en la montaña, que yo entiendo aquí anteriormente pues sí lo hacían, ¿no? Porque antes a las abuelitas pues se las robaban todavía a los abuelos. Ahora ya no se da, yo me imagino por lo mismo de que pues la mujer ya está más despierta, ya hay más normas, más leyes que nos protegen. Muy bien. Gracias. Ángela, ¿tiene algo que decir? No, maestra, pues yo aquí en Zumpango no se dan esos casos. Pues aquí las piden y todo eso. Antes sí decían que todavía los abuelos, pues como dice Roselena, que se la robaban. Pero pues ahora sí que desde que tengo uso de razón ya no se acostumbra a eso. Ok. Gracias. Toño, adelante. Sí, maestra, yo, es muy importante lo que dice la compañera Daisy. Es sobre los usos y costumbre y la cultura, pues, porque ahí quizás en Chilpancingo, en la capital, no se da. Pero si vienes acá a la Costa Chica, te vas a la zona mixteca y acá se da eso, maestra. Se da por la necesidad de los padres que llegan a comprar a las niñas.
pero ya en las comunidades muy lejanas, pues, y es su costumbre, o sea, están acostumbrados a eso, te doy tanto y las vende. Así es, en la actualidad, y le digo acá en las comunidades, porque aquí en la cabecera municipal no se da, pues. Muy bien. Identificamos muy importante, ¿sí? Que el individuo, en el contexto donde se encuentre, es capaz de adaptarse, de hacer suyo esos valores, esas conductas, normas morales, valores, costumbres que rigen la sociedad donde ellos se encuentran. Imagínense, ¿no? Dice Ángela, no, pues antes se daba así, pero pues ahora ya no. Dice también Rosy, dice también Daisy, es que aquí la mujer ya está despertando, no es tanto que esté despertando, pero sí, sino que tenemos valores, derechos universales que se hacen valer desde distintas instituciones, ¿verdad? Tenemos la institución de atención a la mujer, de violencia de género, ¿sí? De atención a la mujer y violencia de género. Tenemos también la Secretaría Nacional de Derechos Humanos aquí en Guerrero, aquí en Chilpancingo, entre distintas instituciones donde esas prácticas violan los derechos humanos de los sujetos, ¿sí? Precisamente la información que usted está recibiendo en este momento, además de que, pues bueno, donde te desenvuelves también te enseñaron, aprendiste que eso no es normal, dijera Luz, me saca de onda. Eso aquí no lo vemos, ¿no? Estudiaste a lo mejor la secundaria, la primaria y ahí te hablaban de tus derechos, de los valores, del respeto, ¿verdad? Entonces, en una comunidad lejana donde hay una práctica, ahora sí, por costumbre, por necesidad, donde no hay instituciones que regulen esos comportamientos, pues, ¿qué creen? Se van a seguir, ¿qué? Repitiendo, heredando, heredando. Y estoy segura que si ustedes van a esas comunidades y entrevistan prioritariamente a las madres, a algunas, te van a decir, yo no quiero que a mi hija le pase lo mismo que a mí. Sin embargo, pues quien predomina es la autoridad machista y varonil, ¿sí? Entonces, ahí debemos de identificar ya que en el proceso de en el proceso de socialización secundaria es donde esos valores, esa cultura ya están adoptadas por el sujeto, ¿sí? Digamos que tú tienes una bolita de masa. Ahí está tu bolita de masa, que es la etapa primaria, ¿sí? Y la empiezas a moldear, ¿verdad? Esa es en la etapa primaria, donde está la infancia y la preadolescencia, ¿sí? Y la parte de la adolescencia, empiezas a moldear. Llegas a la etapa secundaria donde está el adulto y que te dicen, es que yo nunca lo hice, es que no quiero, es que esto, es que el otro, ¿verdad? ¿Qué pasa con los adultos mayores? Ahorita estamos participando en una universidad de Escocia con con la UNAM y entre otras universidades de aquí de México para entrevistar a adultos mayores y cómo es su experiencia con las tecnologías y con el COVID-19 durante la pandemia. Y a mí me sorprendió mucho entrevistar a una señora, algunos de ustedes vieron que lo publiqué en mi perfil, doña Jacoba, que habla tlapaneco. Ella no sabe leer, no sabe escribir y tiene 53 años. Me dio autorización de compartir esta información, ¿eh? Así que
por eso tengo el permiso. Y me dice, yo no sé leer, yo no sé escribir. Es la primera vez que yo me veo aquí. O sea, lo hicimos por videollamada. Y estaba así, mire, es que me da pena, y es normal. Y le dije, doña Jacoba, si yo le enseño a manejar estas tecnologías, el teléfono, ¿usted lo haría? Pues sí, pero la verdad no creo que yo pueda. La verdad no, yo ya estoy grande. Yo ya no, mis nietos sí, pero yo ya no, yo no sé ni leer, no voy a aprender, ¿sí? ¿Qué identifico que en el proceso de socialización secundaria ella ya adoptó, interiorizó ciertas conductas, ¿sí? Ante la nula o la falta de práctica e interacción con estos aspectos que les comento, pues existen barreras, ¿sí? Que no se permite derribarlas y cambiar parte de la cognición, ¿sí? O sea, lo que ella sabe. Entonces, aguas. Pero no es imposible, ¿eh? La perseverancia, acuérdense que una buena estrategia lo puede. La socialización terciaria es un proceso de reintegración social, solo aplicable a aquellos que han sufrido una desviación de la norma. Se trata de readaptar la conducta del desviado, es decir, el que ha transgredido la norma. Esto es relacionado cuando hay una reinserción social, es decir, que el sujeto fue privado de la libertad porque cometió un delito. ¿Sí? Ustedes han escuchado que los cerezos son centro de readaptación social. ¿Sí? Que a su vez algunos los manejan, algunos penales, como castigo. Pero dentro de estos hay distintos programas, ¿sí?, que fomentan la reintegración y readaptación social. Hace un año precisamente, un poquito más, las alumnas del CD 18 fueron al Centro de Readaptación Social Juvenil, el cerezo de aquí, de los jóvenes de Chilpancingo. Trabajaron con menores, ¿sí?, en esta materia con su servidora. Y ellas comentan que hay distintos programas de readaptación social, donde a las chicas, sobre todo con ellas, las pusieron a trabajar, empezaron a trabajar lo que es quién soy, qué estoy haciendo aquí, qué es lo que quiero. Es un proyecto de vida, vaya. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? ¿Qué es lo que me gustaría estudiar? ¿Verdad? Y por ahí una salió que quiere ser trabajadora social. Fíjense nada más. ¿Cuánto influye la actitud, la perseverancia, la empatía de un profesional sobre la vida de un sujeto para que éste decida, ¿sí?, promover el bienestar en otros? Entonces yo le invito, no tanto obligar, no, al contrario, a cuidar ese margen, esa postura profesional, personal, de socializar. Es que, ay, pobrecita, ay, qué miedo, yo no quiero trabajar con ellos, yo esto, No, a ver. Tenemos que tener la capacidad y la actitud para reconocer que todos estamos en un proceso de cambio, de mejora, ¿sí? Y precisamente la socialización terciaria es donde va a llegar nuestro usuario, ¿sí? Identificamos que en la socialización primaria el niño está siendo violentado, está siendo transgredido, está siendo atacado, sufriendo distintas cuestiones, ¿no? Que en la socialización secundaria
las va a hacer propias, su cultura, ¿sí? Si al niño en la primaria le enseñaron, o sea, no primaria de escuela, sino la socialización, en la etapa primaria, le enseñaron que mentir, robar, matar es normal, en la etapa secundaria lo va a adoptar, ¿sí? Y va a creer, por ejemplo, ¿no? Un asaltante, quiero pensar, vaya ejemplo el mío. El niño va creciendo, va viendo lo que sus padres le enseñan y aprende que robar, pues, es parte de, porque seguramente el padre le dijo que como ellos son pobres, que nadie les hace caso, que pues tienen que robar, ¿no? Para suplir una necesidad, atender una necesidad, tienen que robar. Entonces el niño lo adopta, hace parte de su cultura, ¿sí? De su cognición, de sus valores, ¿sí? Entonces, él va y roba. Con ese pretexto, en la etapa secundaria, empieza a desarrollar distintas actividades, habilidades y con tipos de comunicaciones, normas, valores que los hace propios, ¿sí? ¿Qué pasa cuando llegamos a la etapa terciaria? Pues bueno, ese mismo niño que probablemente tú conociste cuando iba al preescolar y tú eras trabajadora social de esa escuela, identificaste que el niño estaba siendo violentado, etcétera, y quisiste darle seguimiento después, ¿no? Es un ejemplo. Pues ya que estás en la etapa terciaria, te das cuenta que cómo adoptó todo eso que el niño aprendió en su infancia, en la primera etapa de su vida, ¿sí? Lo vio, se proyectó y le da un resultado. Entonces, en la etapa terciaria es donde decidimos, ahora sí, mejorar esas conductas desviadas, ¿sí? Lo que se conoce como algo normal, ¿sí? ¿Qué es normal? Pues bueno, que respetes a los demás, que no le robes, o adecuado, o aquellos aspectos que generan un bienestar, ¿sí? Entonces, en esta tercera etapa es donde se trabaja aquellas conductas que se aprendieron en la etapa primaria y que se adoptaron en la etapa secundaria. ¿Estamos? Pues, ¿quién dice todo esto, maestra? O sea, pues sí le creo, ¿no? Pero, a ver, cuéntenos, ¿quién lo dice? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, antes de pasar a los referentes teóricos, vamos a hablar de los agentes que influyen en este proceso de socialización, ¿sí? Que son la familia, los amigos, el contexto educativo, el contexto recreativo, ¿sí? Y los medios de comunicación masiva. Dale a un niño un teléfono inteligente y te lo sabe manejar. ¿Sí o no? Ay, no, es que mi hijito es bien inteligente. No, señora, tranquila. El niño le tocó otra etapa de la historia, ¿sí? Lo que tú le enseñes al niño lo va a aprender de manera inmediata. Así sea hablar inglés, sea hablar francés, sea hablar alemán, sea ensamblar o extraerle la leche a la vaca. Lo que tú le enseñes lo va a aprender inmediatamente porque está en la etapa de recepción, ¿sí? ¿Y qué pasa con nosotros los adultos? Se nos hace casi imposible aprender algo, ¿sí o no? La otra vez que les dejé un curso en la CNDH, creo, ya ven que les dejo un montón de cursos. Y de repente en otros grupos, aquí no, jovencitas, alumnas jovencitas de otra escuela, de otra ciudad, no de aquí, maestra, es que no sé, es que no,
puedo, es que no quiero, ay, no le entiendo, ya me cansé, ya le dije a mi novio que me ayude, que esto, que el otro. Y digo, bueno, pero si estamos en una etapa donde aprendemos, también por la disposición que tenemos, ¿sí? En cambio, evaluando de las edades, otras personas, por ejemplo, ustedes, su grupo, me respondieron, vieron cómo lo hicieron, pero me entregaron. Estuvieron maestra esto, maestra el otro. Dificultades habrán tenido, yo creo que muchas, porque todos la tenemos, si no estamos acostumbrados a algo, ¿verdad? Siempre va a haber una barrera en todo lo que hagamos. Depende de nosotros, de nuestra actitud, el adaptarnos nuevamente, ¿sí? El ser humano es un sujeto adaptable. Donde te encuentres, así te vas a desenvolver, te vas a volver, vaya. Más si no hay una identidad fortalecida desde que eres un infante. ¿Sí? O sea, todo, la parte medular de un adulto se centra en su infancia. La parte medular de un niño es su infancia, vaya, pero que será reflejada en la adultez. Continuamos. ¿Quién anda por ahí? No los veo. ¿Quiero escucharlos? Aquí estoy, maestra. ¿Sí? ¿Lo escuchan? Sí, se escucha fuerte y Sí, claro. Maestra, ¿se escucha bien? Sí, escucho. Ok. Sí, maestra, se escucha bien. Muy bien. Debido a que el individuo interioriza ciertas normas, ciertos valores, ciertas conductas que le permitan desarrollarse, convivir a un nivel personal, pero también profesional en la sociedad, ¿sí? Estos aspectos van a ser transmitidos hacia las nuevas generaciones. O sea, todo lo que tú sabes, todo lo que tú eres, todo lo que tú posees, lo vas a transmitir a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos, a tus hermanos menores, ¿sí? Entonces es ahí donde hacemos una conciencia en primer momento en dónde estamos hoy y cómo estamos hoy, qué es lo que le enseñamos a nuestros hijos, ¿sí? Si tú le enseñas a un niño mentir, siempre te va a ocultar las cosas. Y no precisamente que le digas, mira, mi hijito, miente. No. Si tú le dices a un niño una mentira cuando él sabe que no es así, te va a mentir. Pero si a un niño le dices la verdad, por más que sea, él va a entender que decir la verdad es lo correcto a pesar de las consecuencias que vengan. Hijo, ¿tú rompiste esa ventana? Sí, mamá, yo fui, discúlpame. En cambio, si tú le enseñas a mentir o le das un trato indigno, hijo de mi vida, tú rompiste esa ventana. No, mamá, yo no fui. ¿Por qué? Porque tiene temor de decirte la verdad. Porque no le enseñaste a decir la verdad, a pesar de las consecuencias que puede traer esa actividad, esa acción. ¿Sí? El niño todo lo va adoptando. En el proceso de socialización aprendemos, ¿sí? Para bien, para mal, para lo que sea. Si estás acostada todo el día, pues ¿qué le vas a enseñar al niño? Pues que eso es bueno, que es normal, que no pasa nada. Pero si le enseñas al niño a esforzarse, a levantarse temprano, a ser disciplinado, a ser limpio, a ser respetuoso, ¿sí? O también cuando te conteste y no lo reprendes, Jesús, ya me di mi pedradota.
La verdad, pues estamos haciendo conciencia todos, ¿no? Ahora, ¿de qué le va a servir al trabajador social conocer estas etapas? Si bien son teóricas y son aspectos sencillos que yo les estoy proyectando, quiero que los conozcan para ser conscientes de lo que voy a observar cuando esté haciendo una práctica con niños, ¿sí? Pues, ¿qué voy a observar? A ver, les pregunto, con esto que acabamos de ver, ¿qué es lo que vas a observar? El tipo de comportamiento, maestra, de cómo viene desenvolviéndose desde temprana edad, cuáles son los factores, a dónde se socializa, sus papás, qué valores enseñan. Y sobre todo tenemos que detectar pues si el niño trae problemas de comportamiento muy rebeldes, ¿no? Ok, seamos específicos. Cuando tenemos un niño en un aula, ¿qué objeto del sujeto estaremos observando? ¿Qué parte verías del niño? O sea, ¿qué es lo que observarías? Si yo los pongo ahorita en un aula, ¿sí? En tiempos específicos, ¿eh? Porque hasta eso. Hay procesos de socialización. Estamos socializando en todo momento, ¿verdad? Cuando está recibiendo clases y todo eso. Pero se intensifica cuando es el recreo, cuando es la hora de salida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un espacio libre para desenvolverse, para gritar, para llorar, para ir al baño, para comer, para hablar, ¿sí? ¿Sabían ustedes quién tiene niños chiquitos que puedan hablar? O bueno, que tuvieron en algún momento chiquitos. ¿Sabían ustedes que las maestras o maestros de sus hijos saben toda su vida? Daisy sí, es consciente. Mi maestra, porque son bien chismosos los críos de esa edad, todo van y dicen, es que mi mamá eso, es que mi papá el otro, es que pasó esto. Y luego, pues, oiga señora, sé que sí. Pero dicen la verdad. Sí, o sea, nadie les pregunta. Ellos están socializando y depende mucho de la confianza que tenga, por ejemplo, con su maestra. Hay maestras súper amorosas, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el niño? Se acerca y, ay, te amo. Mi mamá me pega, mi papá le pega a mi mamá, mi papá llega borracho, mi mamá le pega a mi papá, o cosas más privadas, ¿sí? Se han dado casos donde las maestras identifican violaciones por los padres, por los hermanos, por los primos, independientemente del sexo. Entonces, el vínculo generado en el proceso de socialización es sumamente importante. ¿Sí? No es que vas a llegar y apapachar al niño como si fuera tu hijo, no. O sea, hay normas también. Pero sí llega un momento donde el niño te abraza. O sea, ni modo que lo quites. Lo rechazan en su casa y también en la escuela. Pues, pobrecito niño, ¿no? Entonces, el niño va generando un vínculo de confianza, o sea, un refugio. Entonces, la etapa de la infancia, vamos a ver aspectos, ¿sí? De carácter cualitativo, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? ¿En qué momento lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Sí? ¿Cómo llega? ¿Cómo se va? ¿No se quiere ir? ¿Por qué no se quiere ir a su casa? ¿Sí? Las uñas, los oídos, la cabeza, la parte de abajo de los piecitos, donde está la rodilla abajo, en medio, entre el pie y la rodilla. La espalda. O sea, es observar, analizar.
A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está diciendo esto mi infante? O sea, no precisamente que tú hagas las visitas. Ahí son, en una institución educativa, por ejemplo, ahí interviene de manera inmediata el docente, la maestra o el maestro de preescolar. Depende la edad, ¿no? El área. Pero en sí son los maestros y los practicantes quienes van a identificar alguna anomalía en el proceso de socialización del niño. Es ahí donde se notifica, por ejemplo, a ver, trabajo social, ven. O sea, no delante del niño, va, mira, estoy preocupada porque este alumno manifiesta esto, esto, esto y esto. Hay que empezar a identificar qué está pasando, ¿sí? Entonces, lo primero que se aborda, pues bueno, son los elementos, aquí están, socioculturales del ambiente y los que integran el contexto donde el niño se está desenvolviendo, ¿sí? Vamos a analizar, observar qué está pasando, porque los comportamientos son los que hablan la mayoría de las veces, ¿sí? Para esto hay distintas corrientes teóricas sobre la socialización, ¿sí? Está el modelo funcionalista que habla de las características de un individuo sobre su conducta, cómo él desarrolla sus habilidades y capacidades. ¿A través de qué? De la socialización. ¿Sí? Hay cosas que no sabíamos, pero ahora las sabemos gracias a que mi amiga Daisy me contó cómo hacerle. Mi compañera Rosa me explicó, me ayudó, me enseñó, ¿verdad que sí? Entonces, ahí está el modelo funcionalista. ¿Cómo funciona? ¿Sí? Un individuo o qué aprende el individuo a través de la socialización. ¿Cómo desarrolla sus habilidades y capacidades a través de este desarrollo? ¿Estamos? Sí, maestra. Muy bien. El segundo es el modelo cognitivo. Este está orientado principalmente al conocimiento que se adquiere a través de las acciones cotidianas, ¿sí? A través de la realidad, la socialización es una conquista de ese conocimiento adquirido, ¿sí? El funcionalista habla del desarrollo de habilidades y capacidades del sujeto aprendidas a través de la socialización. El modelo cognitivo es el conocimiento adquirido, ¿verdad? A través de distintas acciones. Es decir, se obtiene un conocimiento. Por ejemplo, un conocimiento intersubjetivo y verbalmente comunicable. Aquí en Guerrero manejamos mucho el pues, ¿sí o no? Pues, hora, ¿sí o no? Tú te vas a la Ciudad de México y se te quedan viendo así de esta no es de aquí. Luego, nos delatamos. Es algo que ya se adoptó, parte de nuestro conocimiento intersubjetivo verbal comunicable, parte de nuestra cultura, vaya.
lingüística de Guerrero. No los va a dejar mentir. Una vez estaba escribiendo un trabajo y le puse pues. Ay, Dios mío, me dio vergüenza. ¿Por qué? Porque yo lo estaba, hay distintas computadoras que puedes, puede ir escribiendo automáticamente lo que tú vas diciendo. Y en una de esas, mi esposo creo me preguntó algo y le dije, pues, no sé qué, y se anotó. Y ahí se fue mi trabajo. Me hicieron mi pequeñita observación. Pero bueno, es algo chusco, pero que es parte de mí, ¿no? Incluso aquí en el pase de visita. ¿La licenciada ya tiene las recetas? Pues sí. Y unos médicos residentes que vienen de México, de Guanajuato, se quedan así de, ¿qué es pues? Y yo, pues, digo, parte de mi cultura lingüística. ¿Están por ahí? ¿Me escuchan? Sí, maestra. Muy bien. El modelo integrador. Talcott Parsons, ¿sí?, determina que la interiorización de las reglas, normas sociales y aprendizaje de rol son características de la socialización, ¿sí? Lo que veíamos hace un momento de que, ay, ¿cómo un niño adopta distintas conductas, normas, valores, aprendizaje de roles, etcétera, ¿no? Pues, ¿cómo lo aprende? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? O sea, ya hay una evidencia teórica fundamentada que son características del proceso de socialización, ¿sí? Y lo respalda ¿quién? El modelo integrador del autor Parsons. Desde 1940, imagínense, tenemos demasiado trabajo para actualizar. Ahí les encargo, ¿eh? El modelo represive por Sigmund Freud y la psicología dinámica psicoanalítica, ¿sí? Asegura que el inconsciente, el ello y la represión son las únicas explicaciones sobre la socialización. ¿Ustedes han visto o han conocido personas que supuestamente son antisociales? Sí, ¿no? Pero Sí, maestra. tienen amigos, tienen familia y se llevan con ellos, ¿no? Pero es una contradicción. Es una contradicción porque el ser humano, Más bien sería, ¿mande? digo que más bien sería baja autoestima, no socialización, problema. Exacto, no es antisocial, es algo le pasó que modificó su conducta, porque el ser humano es un ser social por naturaleza, ¿sí? Hay personas que esa habilidad la han desarrollado, ¿sí? Y es parte que del modelo funcionalista, que el contexto donde éste se encuentre, pues le impulsa a desarrollar esa habilidad. Sin embargo, todos la poseemos, ¿sí? El modelo individualista asegura que la identidad e individualidad de un sujeto son consecuentes de la socialización. Tu estilo, tu lenguaje, tu cultura, o sea, las normas o los dogmas o las teorías eclesiásticas que tú tienes
las aprendiste de un lado, de alguien, ¿sí? Entonces, todo esto es consecuente de la socialización. ¿Estamos? Bueno, sigan anotando. Ya les voy a dejar tarea. Rápido, ¿verdad? Les voy a dejar que vean una película. ¿Les parece? Y si, No he acabado con el curso, maestra. Sí. Ya me va a dejar película. bueno, para que la, Pero sí, échale, échale. para que tenga pretexto, Daisy. Nada más Está bien, si les gusta, son de las personas que lloran, tráigase su paquete de Kleenex. Porfis. ¿Ya? ¿Están listos? Ay, ¿qué les iba a decir? Recuerden que es muy importante utilizar el foro de participaciones, ¿sí? Así que al finalizar ahorita, les voy a dar unos minutos para que puedan plasmar su participación en el foro de participaciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora bien, la tarea que yo les estoy dejando es la siguiente. Me van a ver esta película que se llama Preciosa o Precious. ¿Sí? Si ustedes tienen Netflix, pues véanla en Netflix. Si usted tiene videocasetera, compre el disco. Cuesta como 20 pesos, 25. O si tiene internet y tiene alguien que si conoce alguna, bueno, por ahí les paso unas ligas que pueden ver películas gratis, pero tienen que cerrar de manera inmediata pues los virus, ¿no? Pero pues, no se los recomiendo, la verdad. Porque a menos que tengas antivirus en tu computadora. Pues, van a ver esta película, véanla, disfrútenla, vívala, siéntala, por favor. Y posteriormente, ojalá sea en un horario donde ustedes puedan, al terminar la película, no lo agite, Daisy, luego se les cae la mollera. Y aquí los traen todos deshidratados. Despacito, así. Ándele, eso. Muy bien, qué excelente mamá. Posteriormente de ver la película, agarre su cuaderno y su lapicero y empiece a escribir. No me lo van a enviar escrito en computadora. Me lo van a escribir a puño y letra y me van a subir fotos de su cuaderno, de lo que usted vio, de lo que usted analizó, ¿sí? Quiero que identifique los puntos claves de la socialización del personaje y los agentes. ¿Quién dijimos que son los agentes? Hola. Maestra, creo que fue su señal, pero ya no le escuchamos. Maestra, ¡Ew! no se escucha, maestra, de repente. Ah, ok. Maestra, otra cosa, nuestra otra clase es a las 6. ¿Sí, ya? Ah, Ya son las 6:05. nos vemos, cuídense. Aquí está. Sí, gracias. Bye, buen Cuídense, cuídense. Buen Me los manda por WhatsApp.